Entre el 20 de mayo y el 1 de junio de 1941 se realizó la Operación Mercurio, la batalla aerotransportada para conquistar Creta. Esta isla griega en el Mediterráneo había sido ocupada por Gran Bretaña cuando el ejército italiano atacó a Grecia el 28 de octubre de 1940. Desde allí, la Marina Real podría amenazar el flanco sureste del eje, tal como lo habían planeado. Y las fuerzas aéreas aliadas también podían bombardear los campos petroleros de Ploiești, en Rumania, lo cual hicieron a partir del 6 de junio de 1942. Sin embargo, cuando las tropas italianas partieron el 14 de noviembre de 1940, fueron rechazadas por las fuerzas griegas y británicas. La Wehrmacht, mostrada en rojo, inició la Operación Marita a partir del 6 de abril de 1941. Capturaron el territorio griego, que luego fue dividido entre las tres potencias del eje: Alemania en rojo, Italia en azul y Bulgaria en verde. Como resultado, a finales de ese mes, la Royal Navy evacuó fuerzas aliadas con una fuerza de 57,000 hombres, de los cuales 18,047 fueron trasladados a Creta para retirar las fuerzas ya marcadas allí en rojo. El servicio de inteligencia alemán, bajo el mando del almirante Wilhelm Canaris, con base en el bloque Bendler de Berlín, había pronosticado solo 5,000 soldados británicos en Creta y ninguna fuerza griega, y asumía firmemente que la población cretense recibiría a los alemanes como liberadores debido a sus fuertes sentimientos republicanos y antimonárquicos. Por ello, en el momento del ataque alemán a Creta, solo las siguientes fuerzas estaban disponibles para los defensores: 18,047 británicos, hasta 11,451 griegos, 7,702 neozelandeses y 6,540 australianos, es decir, un total de 42,650 hombres para la isla de 254 kilómetros de largo y 60 kilómetros de ancho. Otro punto a favor era el paisaje principalmente escarpado y montañoso de Creta, con la cordillera Ida, una cadena montañosa que se extiende de oeste a este y cuenta con 30 montañas de más de 2,000 metros. El terreno difícil complica los movimientos de cualquier atacante. Sobre todo porque el servicio secreto británico también había logrado predecir con bastante precisión la fuerza alemana y el inicio previsto del ataque. Esto se logró bajo el nombre en clave ultra, comenzando en enero del 40. Consiguieron leer los mensajes, primero los de la Luftwaffe y después también los de la Kriegsmarine y el ejército, más o menos continuamente con la Enigma 1, durante toda la Segunda Guerra Mundial. En 1943, por ejemplo, los aliados interceptaban y descifraban más de 80,000 términos al mes, lo que supone una media de más de 2,500 cada día, y durante la guerra fueron más de 2,5 millones. No cabe duda de que descifrar los códigos Enigma por parte de los aliados tuvo una enorme importancia estratégica para el curso de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo porque una buena parte de lo que el agente secreto británico John Cairncroft había enviado a Moscú, más tarde también influyó en el programa de armas nucleares occidental. Sin embargo, no fue castigado, sino que pudo pasar el resto de su vida disfrutando de una buena botella de De Rouge en el sur de Francia. En el caso del esperado ataque alemán a Creta, la inteligencia británica, gracias a la decodificación de mensajes de radio alemanes, conocía la fuerza prevista de las unidades que la Wehrmacht tenía planeadas. Se determinó que serían entre 25,000 y 30,000 soldados aerotransportados, con 600 aviones, además de otros 10,000 soldados que serían transportados por mar. El día previsto del ataque era el 19 de mayo, pero fue el día 20, cuando realmente comenzó el ataque alemán. Desembarcaron por aire 15,750 paracaidistas y tropas de montaña en 520 aviones. Con todo este conocimiento oportuno sobre el enemigo,
combinado con tiempo suficiente para prepararse. Se podría haber supuesto que el ataque alemán, al principio, con todas sus debilidades tácticas, podría haberse repelido fácilmente desde el aire en la fase inicial, sobre todo porque las fuerzas terrestres aliadas eran claramente superiores en número. La población civil griega de Creta debió de asumirlo también, porque cuando los paracaidistas alemanes aún estaban en el aire, numerosos civiles cretenses se unieron a la lucha de los defensores con todas las armas que tenían a su disposición en ese momento. Al principio, las armas de los cretenses eran las que tenían disponibles en sus cocinas y graneros: cuchillos, dagas, guadañas, mayales, horcas y escopetas. Más tarde, también lucharon con armas alemanas capturadas. El resultado: varios alemanes heridos en olivares. Paracaidistas alemanes habían sido apuñalados o golpeados hasta la muerte, y un cretense mayor prácticamente mató a golpes con un bastón a un paracaidista atrapado en su paracaídas. En la Wikipedia en inglés sobre la Operación Mercurio, se puede leer que multitudes de civiles armados se unieron a los ataques de flanco griegos provenientes del oeste en la zona de Castelli y Palecora. Y sus asesores militares británicos y neozelandeses tuvieron grandes dificultades para evitar masacres mayores de alemanes. Sin embargo, paracaidistas alemanes dispersos o heridos fueron maltratados varias veces por cretenses que luchaban vestidos de civil. Como los soldados alemanes habían sido informados antes de su costoso despliegue de la evaluación de inteligencia de que los cretenses los recibirían con agrado, se quedaron muy sorprendidos y enojados por los civiles que no vestían uniformes, sino que estaban armados, lucharon contra ellos y no se adhirieron a ninguna regla de guerra. Por lo tanto, estos llamados combatientes ilegales no tenían los privilegios del derecho internacional de guerra, ya que habían participado en hostilidades sin estatus de combatiente. El resultado fue que los jóvenes soldados alemanes, tras intensos combates, tuvieron 1.915 muertos, 1.759 desaparecidos y más de 2.000 heridos en la batalla de Creta. Especialmente después de encontrar a compañeros muertos pero mutilados, se sentían libres de cualquier restricción. Creían que la Convención de La Haya no les aplicaba. Esto significaba que, cuando capturaban a civiles cretenses armados, a menudo no mostraban piedad ante la justicia. Aunque no se conocen fusilamientos de prisioneros británicos o griegos por parte de soldados alemanes, sí ocurrieron durante la ocupación inmediata de Creta por las tropas alemanas. Se llevaron a cabo varias de las llamadas acciones de expiación o represalia, como se las denominaba en aquel entonces, cuya naturaleza se describió posteriormente como crímenes de guerra durante los juicios de posguerra contra los líderes del ejército alemán. Por ejemplo, en el 2 de junio, en el pueblo de Condomari, donde los residentes habían participado en la defensa aliada contra el avance de los paracaidistas utilizando cuchillos, hachas y guadañas. A medida que circulaban más y más rumores sobre torturas, mutilaciones o asesinatos de soldados alemanes, al menos 23 cretenses fueron fusilados en Condomari. Un día después, el 3 de junio de 1941, 180 habitantes del pueblo de Candanos, que luego fue destruido, fueron fusilados después de haber participado en combates durante 2 días, contra el batallón de francotiradores 55, parte de la 5ª División de Montaña, dirigida por el general Julius Ringel y comandada por el mayor Schake. Durante este incidente, murieron un pelotón completo y medio pelotón de ingenieros. Placas conmemorativas en el pueblo conmemoran los sucesos. Esto fue representativo de estas y otras medidas punitivas, así como de la deportación de judíos griegos. Tanto el comandante del grupo de combate este en Creta en 1941, el general de aviadores Bruno Breuer, como su sucesor, el general de infantería Friedrich Wilhelm Müller, tras ser entregados por los británicos, fueron condenados a muerte por un tribunal griego y ejecutados ese mismo día. Exactamente 6 años después del inicio de la Operación Mercurio, el 20 de mayo de 1947.
¿Y qué pasa con la persona que lo planeó? Y con el general Kurt Student, comandante del 11º Cuerpo Aéreo y jefe supremo de la batalla aerotransportada en Creta. El coronel general austriaco Alexander fue juzgado por el bombardeo de la ciudad, que previamente había sido declarada ciudad abierta, y donde fueron asesinadas unas 2.200 personas. El tribunal yugoslavo lo ejecutó el día 26. Lo fusilaron el 26 de febrero de 1947. Belgrado fue posteriormente atacado por grupos de bombarderos aliados un total de 11 veces durante un periodo de 4 meses y 3 semanas, con 43 soldados alemanes y 96 italianos muertos, pero también entre 2.271 y 4.000 civiles. Otros 6 extraditados y condenados a muerte en la horca por crímenes de guerra fueron el Brigadeführer August Schmidhuber, quien hasta hace poco era comandante de la 7ª División, formada por alemanes étnicos en el norte del Banat serbio, las divisiones de montaña voluntarias de las SS. Prinz Eugen, el teniente general Johann Fortner, quien fue comandante de la 718A, que fue desplegada en los Balcanes hasta mediados de marzo. Además de su sucesor como comandante de división hasta marzo de 1944, el teniente general Joseph Kubler, el teniente general Fritz Neidholt, hasta octubre de 1944, comandante de la 369 División de Infantería, que estaba compuesta principalmente por voluntarios croatas, el mayor general austriaco Adalbert Longsa, comandante de Belgrado en 1943, y el coronel Günther Libokeit, comandante del Regimiento de Cazas 1150 en 1944, que estuvo desplegado principalmente en Yugoslavia como parte de la Legión 1118. Mientras que toda una serie de generales alemanes tuvieron que rendir cuentas ante la justicia por las órdenes que dieron durante la guerra, numerosos criminales de guerra del ejército italiano realmente no fueron perseguidos. Así, en la madrugada del 16 de febrero de 1943, 9 soldados italianos de la 24 División de Infantería Pinerolo y el general de división Cesare Benelli fueron asesinados en una emboscada por partisanos griegos en el pueblo continental de Domenico. Después de eso, soldados de la División Pinerolo reunieron a la población masculina de entre 14 y 80 años en la plaza del pueblo. Fusilaron a 140 personas y destruyeron sus casas. Fue extraño más tarde que la 24ª División, después de la capitulación italiana en 1943, no se rindiera ante los alemanes, que eran superados en número, como lo hicieron la mayoría de las otras divisiones italianas. Para la historiadora Lidia Santarelli, la masacre de Domenico fue la primera de una serie de medidas represivas que, en la primavera y el verano de 1943, se llevaron a cabo por orden del general Carlo Gelosi, el comandante de las tropas de estatuto italianas. Se creía que era necesario exterminar pueblos enteros para aplastar el movimiento partisano griegos. En total, se estima que los italianos ejecutaron hasta 11.000 civiles griegos. Sin embargo, después de la guerra, cuando Grecia y lo que entonces era la Yugoslavia comunista de Tito, donde también se habían cometido innumerables crímenes entre 1943 y 1950, intentaron impedirlo, los vencedores aliados, es decir, Gran Bretaña, se opusieron a esta petición. En su lugar, habían elegido a Pietro Badoglio, quien, después de que Mussolini fuera depuesto el 26 de julio de 1943, fue nombrado primer ministro de Italia, como un primer representante importante para una Italia anticomunista de posguerra. Italia, de hecho, el 3 de septiembre de 1943, con la firma del general de brigada Giuseppe Castellano, se había pasado al lado de los aliados y el 8 de octubre le declaró la guerra a Alemania. Y el nuevo gobierno de Badoglio había prometido su lealtad a los alemanes
que todavía luchaban en el norte de Italia en julio, pero ya había entablado conversaciones secretas con los aliados. Desde el 3 de agosto de 1943, volviendo a mayo de 1941, una vez finalizados los combates, la Wehrmacht ocupó las 3 prefecturas occidentales de la isla. Chania, donde también se encontraba el cuartel general, Heraklion y Retimno. Los italianos permanecieron hasta su rendición en septiembre de 1943 en la prefectura más oriental, la City. La primera fuerza de ocupación estacionada en Creta fue la 5ª División de Montaña alemana. Fue la última después de importantes reorganizaciones y reubicaciones. También incluía la 22ª División de Infantería, que hasta 1944 formó parte de la 133, y las restantes tropas de Creta, reunidas bajo el general de división Hans-Georg Bentrag. En la zona mostrada en rojo, controlada por los italianos, se encontraban la 51ª Brigada Especial de Infantería y la 51ª División de Infantería Siena. Pero cuando el armisticio italiano con los aliados entró en vigor el 8 de septiembre de 1943, tras el cual ambas unidades italianas fueron desarmadas y tomadas prisioneras por la Wehrmacht, el comandante de la división italiana de 21.700 hombres, el teniente general Angelico Carta, se puso en contacto con el ejecutivo de operaciones especiales, el mayor Patrick Lee Fermor, a través de su oficial de Estado Mayor, responsable del reconocimiento enemigo. Más adelante se hablará mucho más del mayor y la organización SOE. Carta trajo consigo, como regalo, los planos de defensa alemanes para la zona oriental de la isla Azul Suro. Tomó una fortaleza británica, SOE Motor, y llegó el 23 de septiembre de 1943 al pequeño puerto de Marsa Matruh, en Egipto, que había estado en manos británicas desde la rendición del cuerpo alemán de África. La separación de Italia de sus aliados no terminó tan bien. Para una parte de los soldados de la guarnición de Creta que ahora estaban en cautiverio alemán, las cosas eran diferentes. Así, el 18 de octubre de 1943, entre 1.857 y 5.000 prisioneros de guerra italianos, los números varían, pero perdieron la vida cuando el barco motor Sinfra, que se suponía debía transportarlos al continente griego, fue atacado y hundido por 10 bombarderos North American B-25 Mitchell de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y aviones Bristol Beaufighter de la Real Fuerza Aérea. Y cuando el barco, que transportaba 3.173 italianos, fue hundido por el Petrella por el submarino británico His Majesty's Ship Sportsman. El 8 de febrero de 1944, aunque el Petrella estaba claramente marcado como barco de prisioneros de guerra con identificación en el casco lateral, 2.670 prisioneros de guerra italianos de la guarnición de Creta se ahogaron. Se informó que en ambos casos las tropas alemanas de vigilancia impidieron la apertura de las cubiertas inferiores, lanzaron granadas de mano dentro y después dispararon a los italianos que nadaban en el agua. Acabo de mencionar en relación con el teniente general Skeita que se había retirado el término SOE, que significa Special Operations Executive, una unidad de comando británica que fue fundada a mediados de julio de 1940 por orden del primer ministro Winston Churchill. El SOE se dedicaba a la guerra subversiva sin un compromiso militar directo y tenía la misión de llevar a cabo acciones de sabotaje detrás de las líneas enemigas. También como apoyar a los grupos de resistencia locales en cualquier forma posible en países ocupados por los alemanes. Los agentes del SOE actuaron principalmente en Europa, especialmente en Francia, Yugoslavia y Noruega. Allí, en febrero de 1943, se llevó a cabo un atentado contra la fábrica de agua pesada en Rijukan, y en Praga había ocurrido el atentado en 1942 contra el jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, Reinhard Heydrich. Eso lo tuvieron que pagar los habitantes del pueblo de Lidice, en Bohemia Central.
El 9 de junio, las unidades policiales alemanas fusilaron a los 176 hombres mayores de 15 años. Después, el lugar fue arrasado. En total, 470 agentes del SOE fueron infiltrados en los territorios ocupados por la Wehrmacht, la mayoría transportados por aire y desembarcados de noche en aviones monomotor tipo Westland Lysander. En varios territorios ocupados por la Wehrmacht hubo departamentos propios, y desde 1941 hubo uno para Creta. Un agente especial del SOE desplegado en Creta fue el teniente Alejandro Fielding, mostrado aquí con un grupo de partisanos cretenses en las Montañas Blancas. Ya en 1942, él había propuesto secuestrar a un oficial alemán de alto rango, preferiblemente al comandante de la fortaleza de Creta, el general de aviación Alejandro André. Para ello, había dado 3 razones. 1. Fortalecer la determinación y la moral de combate de las fuerzas de resistencia cretenses. 2. Demostrar que ni un general alemán muy custodiado estaba seguro. 3. Elevar el prestigio aliado ante los cretenses. Pero luego, en agosto de 1942, el general André fue relevado y reemplazado provisionalmente por el general de división Bruno Breuer. Luego, en 1943, los miembros de la SOE, el capitán William Stanley Moss y el mayor Patrick Lake Fermor, presentaron un plan para secuestrar al entonces comandante de la división. 22 aerotransportada, el general de infantería Friedrich Wilhelm Müller, ya citado por las ejecuciones en Grecia en 1947. El plan era secuestrarlo y llevarlo a Egipto, para así, como explicó Lake Fermor, dar un impulso moral a los cretenses ocupados. No obstante, el teniente coronel Beacom Sweet Escott, alto ejecutivo del Comité de Operaciones Especiales, se oponía firmemente. Decía que un general secuestrado sería reemplazado de inmediato y que el posible aumento de la moral cretense, que ni era seguro, no compensaría las represalias alemanas tras el secuestro. Sin embargo, el comandante de la SOE en Oriente Medio, el coronel Carl Wilbacher Benfield, aprobó el plan en septiembre de 1943, tras lo cual se puso en marcha la operación. A fines de 1943 llegó el momento. El mayor Lake Fermor y el capitán Moss contactaron a 2 miembros de la resistencia cretense para que los ayudaran a secuestrar al general Müller. Tras entrenarse en un campamento de la Dirección de Operaciones Especiales en la base Ramadab de la Real Fuerza Aérea en Palestina, ahora un aeródromo militar israelí, el equipo voló el 4 de enero de 1944 al cuartel general del 8º Ejército Británico en la ciudad portuaria italiana de Bari. La ciudad había sido bombardeada el 2 de diciembre de 1943 por 105 bombarderos alemanes U-88. En el proceso, fueron destruidos 28 buques de transporte, no 18 como afirma Wikipedia, incluidos los de la clase Liberty. John Harvey, que transportaba una carga de 2.000 bombas del tipo AN M47, que contenían en total 480 toneladas de gas mostaza, explotó. 1.000 soldados y civiles murieron. En febrero de 1944, los estadounidenses confirmaron la carga tóxica e incluso estuvieron de acuerdo con su publicación. Sin embargo, Winston Churchill ordenó eliminar todos los documentos británicos al respecto. En su lugar, las muertes por gas mostaza fueron declaradas como quemaduras causadas por acciones enemigas. En 1947, durante la recuperación de los barcos hundidos, se descubrió que otros barcos también transportaban gas venenoso, entre ellos ácido clorosulfónico para la fabricación de ácido de niebla, cloropicrina, también conocida como gas base, cruz verde, así como el agente hemotóxico, cloruro de cianógeno. Gran Bretaña no admitió todo el asunto hasta 1986, después de 42 años. El 4 de febrero, el equipo llegó a Brindisi, desde donde continuó en un bombardero de la RAF para ser lanzado en paracaídas sobre la meseta de Cataro en Creta,
a 1115 metros de altura, pero una densa capa de nubes lo impidió. Pero mientras los otros 3 miembros del grupo fueron llevados de regreso a El Cairo, Lee Fermor pidió ser dejado, donde tercero desde la izquierda se reunió con partisanos cretenses y el capitán de la SOE, Sandy Randall. Pero cuando el grupo llegó a su escondite en una cueva sobre el pueblo de Tarpais, en las montañas de la City, se enteraron de que el general Müller, que había resultado herido, era el comandante de la 22. La división de infantería fue relevada el 15 de febrero por el general de división Heinrich Greipe. Lee Fermor, el 30 de marzo, informó sobre el cambio de comandante a la sección de la SOE responsable de Creta en El Cairo, pero al mismo tiempo insistió en llevar a cabo el secuestro del general Greipe en cualquier caso. Pero todavía estaba solo, ya que el resto del equipo bajo el mando del mayor Moss no llegaría sino hasta que pudieron ser llevados a Susura en una lancha a motor el 4 de abril. Ahora podían comenzar con el secuestro del general Greipe. La víctima planeada era Heinrich Greipe, nacido el 5 de junio de 1895 en Niederspeer, actual distrito de Kyffhäuser. Después de su servicio en el frente oriental durante el asedio de Leningrado, que duró 900 días, fue ascendido a coronel y en octubre de 1941 recibió la Cruz de Caballero. Más tarde, Greipe fue comandante de la 79ª, que participó en la batalla de Kharkov y en Stalingrado. División de Infantería. En septiembre de 1943 fue ascendido a general de división y el 15 de febrero de 1944 fue nombrado comandante de la 22ª en Creta. Sus superiores lo describieron como una personalidad fuerte y de carácter firme. Los empleados del Servicio Secreto Británico de Interrogatorio de Prisioneros, el CSDIC, lo consideraban más bien un oponente insignificante y sin ideas del régimen nazi, con un carácter débil. El secuestro se planeó para la noche del 26 de abril. El mayor Lee Fermor y el capitán Moss fueron apoyados por 3 cretenses y un Miguel Akumianakis, cuya casa estaba frente a la residencia oficial de Greipe, mostrada en verde en el pueblo de Knossos. En Villa Ariadne, Akumianakis también había conseguido una paleta de señales para Lee, Fermor y Moss, así como 2 uniformes de verano alemanes, uno para un cabo y el otro con una franja de cabo. Se descartó un ataque al estadio, protegido con alambre de púas, y también al cuartel general en Achanes. Por eso, los británicos habían decidido secuestrar al general en esa zona durante uno de sus traslados a su alojamiento o al edificio del cuartel general. Durante sus reconocimientos, disfrazados de campesinos griegos, a la derecha está Lee Fermor, identificaron el cruce de la carretera de Achanes con la carretera principal que lleva a Heraclión, donde los vehículos tenían que frenar casi hasta detenerse. Aquí está la situación actual. Para encubrir mejor, la operación debía llevarse a cabo de noche. Entonces, un mensaje del líder local del ejército griego de liberación comunista, conocido como Elas, causó confusión, porque en ese mensaje había amenazado con denunciarlos a las autoridades si no se iban de su zona de interés. Lee Fermor respondió con una nota redactada de manera ambigua, por lo que el hombre de Elas no hizo la denuncia. Pero luego, el 26 de abril de 1944, disfrazados de cabos alemanes, Lee, Fermor y Moss, comenzó la historia. Una historia que, lastimosamente, también tiene inconsistencias. Esa noche de miércoles, el general Greipe fue conducido por su chofer, el originario de Hamburgo, el suboficial de varios años Albert Felske, en su auto de servicio. Este Opel Capitán salió del cuartel general de la división, marcado en verde en Archanes, rumbo a su villa, en amarillo, ubicada a poco más de 8 kilómetros. Ambos solo tenían pistolas y tenían una metralleta en el asiento trasero. No se sabe por qué Greipe, en esta ocasión, prescindió de la escolta de motociclistas que normalmente lo acompañaba cuando su vehículo se acercaba al cruce. Mientras se escondían los disfrazados Lee, Fermor y Moss, el grupo de 11 partisanos cretenses que se encontraba cerca
dio la señal de luz acordada alrededor de las 21:30 horas. Atención, viene el general, no hay escolta. Cuando el Opel Capitán de Graper casi se detuvo en el cruce, los dos británicos disfrazados de soldados alemanes, como se muestra en esta imagen recreada, saltaron a la calle y detuvieron el vehículo. Ahora voy a relatar la versión de los hechos según Lee Fermor. Si hubieran pedido en alemán tanto el libro de soldado como la orden de marcha, y cuando el general metió la mano en su bolsillo, sacaron sus pistolas. Sacaron a Graper, que se defendía a puñetazos del vehículo, se identificaron como oficiales británicos y declararon a él y al suboficial Felske como sus prisioneros de guerra. Esta foto es de la película de 1957. Sin embargo, también hay que preguntarse por qué el general Graper y el suboficial iban de noche y sin la escolta habitual, y cómo cayeron en ese extraño puesto de control sin sospechar nada. Especialmente porque esos tipos de uniforme, a la izquierda Lee Fermor y a la derecha Moss, deben haber tenido un acento inglés extraño. Cuando un grupo de la policía militar, sin metralletas, sin el collar de anillo y con gorra de campaña en la cabeza en lugar de casco de acero, les pidió el libro de soldado y la orden de marcha en completa oscuridad. La verdadera policía de campaña, como la de tropas paracaidistas, siempre actuaba así. Además, seguro estaba totalmente oscuro en medio de la nada. Adicionalmente, en Creta también regían las normas generales de oscurecimiento. Todo es confuso y solo se ha informado a través de las dos publicaciones de los protagonistas británicos, que desde entonces siempre se han utilizado como las fuentes principales. Graper mismo no se pronunció sobre los resultados en Creta, por las razones que sean. Sin embargo, en 1972 a la derecha, en la imagen, se reunió una vez más con el mayor Lee Fermor, y puedes admirar su Opel Capitán en Creta, con el nombre Crapes mal escrito, es decir, con E en lugar de A. La fecha de la matrícula también es un año adelantada. En cualquier caso, ahora los demás miembros del equipo griego se habían acercado y rodearon el Opel. En una breve pelea, según Fermor, él golpeó al suboficial Felske con el garrote y lo dejó inconsciente. Mientras unos borraban las huellas y el general, quien seguía esposado, era llevado al auto, Moss y Lee Fermor, haciéndose pasar por el general Crape, condujeron el Opel del lugar del crimen, marcado en verde, hacia Heraklion, con 3 cretenses en la parte de atrás. Luego, unos minutos después, Moss y el general bajaron en el punto rojo, mientras Lee Fermor siguió conduciendo hacia el oeste. Los que borraban las huellas también se dirigieron hacia Heraklion en otro vehículo. Entre ellos, el suboficial Felske, sin adelantarse a los hechos. Puede ser después de días o semanas. ¿Quién lo sabe con exactitud hoy? ¿Fue el suboficial Felske asesinado por los partisanos griegos a puñaladas? Su cadáver fue encontrado años después. Ahora descansa con los soldados alemanes que quedaron en Creta en el cementerio de guerra de Maleme. En su trayecto hacia Heraklion, el equipo afirma haber pasado por 22 puestos de control alemanes sin detenerse, atravesándolos a gran velocidad, lo que habría sido posible, ya que Grape solía ser impaciente en los controles de carretera anteriores, y por eso ningún soldado en los puestos de control se atrevía a detener el Opel con el estandarte del comandante de división. Sin embargo, Lee Fermor no ha revelado cómo supo acerca de la supuesta impaciencia del general en los controles. Tras varios kilómetros, el vehículo se dejó en el punto verde. El grupo de secuestradores luego continuó avanzando por Retimno hasta Rojo, hasta llegar a un empinado sendero de montaña que conducía a la aldea de Anogia. En el Opel dejaron una nota diciendo que la operación había sido realizada por un comando británico y sin apoyo de los cretenses. Dejaron cigarrillos ingleses y una novela de Agatha Christie, lo que debía probar que el secuestro fue obra de soldados británicos. Unos días después, cuando buscaban al general Grape, incluso aviones británicos lanzaron estos panfletos para proteger a los partisanos cretenses. Lo de los ingleses sí lo creyó la oficina de la Wehrmacht alemana que investigaba el caso, pero lo de que supuestamente no hubo apoyo cretense, eso no lo creyeron. En Anogia, el grupo de secuestradores tuvo que hacer una pausa de varias horas,
ya que al general de 51 años, que está sentado en el centro de la imagen y no era muy atlético, cada vez le costaba más trabajo escalar las montañas. Un día después del secuestro, en la tarde del 27 de abril tras el secuestro, una avioneta alemana Fieseler Storch lanzó panfletos críticos con amenazas de represalias, en caso de que el general no fuera regresado en un lapso de 3 días. Sin embargo, el comando británico cretense ya había ascendido hacia el monte Ida, de 2.456 metros de altura y cubierto de nieve, encabezados por el general Grape, donde se encontraron con otro grupo de partisanos cretenses y tuvieron que descansar de nuevo, ya que el general tenía molestias en los pies. Allí también pusieron a Grape sobre una mula, pero en algún momento la cincha de la silla se rompió. Grape se cayó por una pendiente empinada y se lastimó el brazo derecho en el proceso. Mientras tanto, todas las unidades alemanas en Creta habían sido puestas en máxima alerta y se habían desplegado equipos de búsqueda. Un informe interceptado por la BBC permitió al mando de la Wehrmacht en Creta saber que los secuestradores seguían en la isla. Luego, circularon rumores sobre una inminente invasión aliada y sobre un levantamiento general en Creta. Como resultado, el general Breuer reforzó tropas en Cania y aumentó puntos de control. El ayudante de Grape y el equipo de seguridad responsable de su protección habían sido arrestados bajo sospecha de complicidad, pero eso fue todo. El general Breuer no había ordenado represalias por el momento, ya que suponía que el secuestro de Grape había transcurrido sin derramamiento de sangre y que tanto el general como el sargento Felske seguían con vida. Como se dijo, el cadáver del sargento fue hallado años después. Como los radios de los agentes EOS cretenses habían dejado de funcionar y todos los mensajes de Moss y Lifemore a la central EOS en el Cairo debían transmitirse a través de una cadena de mensajeros hasta llegar a agentes EOS cretenses con radios en funcionamiento, era comprensible que todos los mensajes entregados en ese terreno difícil retrasaran las actividades del equipo por varios días. Cuando hicieron una parada de escondite en Ajaperaskavi y llegó de nuevo un mensajero al equipo de secuestro, lo enviaron de regreso con la solicitud. El 2 de mayo enviaron un bote a una bahía del sur de Sacturia para recogerlos a ellos y al general, pero el mensajero cretense desapareció. En su lugar, llegó otro con un radio y el oficial del SOE, el capitán Ricardo Barnes. Él trajo la noticia de que una unidad de botes del Special Boat Service, fundada en marzo del 43 y bajo el mando del mayor Jorge Jellicoe, los recogería en la noche del 14 de mayo, los evacuaría desde la playa de Rodaquino. Después de otra dura caminata por el terreno accidentado, el grupo de secuestradores abordó alrededor de las 22 horas este bote del SPS con el general Graper a bordo, que además los llevó al Egipto ocupado por los británicos. Desde el secuestro, habían estado caminando por las montañas durante un total de 18 días. Los puntos azules muestran sus escondites. El 25 de mayo, el general Graper fue trasladado inicialmente vía El Cairo y Londres al campo de prisioneros de guerra de Trent Park, al sur de Londres, donde permaneció y fue interrogado hasta el 23 de agosto. Luego, fue trasladado a un campo de prisioneros en Canadá. En octubre del 47, lo liberaron y enviaron de regreso a Alemania. En 1957, los hechos fueron llevados al cine bajo el mismo nombre, basados en el libro Ill Met by Moonlight, publicado por Moss en 1950. Y en 2014, 2 años después de su muerte, también se publicó el libro de Lee Fermor, Abducting a General, The Grape Operation and SOE in Creta. A veces se lee como una novela de aventuras de Karl May. Aunque el mayor Patrick Leigh Fermor fue condecorado con la Orden de Servicio Distinguido y el capitán Moss con la Cruz Militar, y toda la operación de secuestro fue explotada mediática y propagandísticamente,
la empresa, incluido la posterior emboscada en Damasta el 8 de agosto, con muchos soldados alemanes muertos, sigue siendo polémica. El 1 de julio, el general Müller, conocido por sus implacables acciones punitivas contra los partisanos cretenses, había regresado como comandante de la fortaleza de Creta. El teniente general Helmut Friebe comandaba la división número 22. Mientras tanto, el inofensivo Heinrich Greipe, uno de los 15 hijos de un pastor protestante, tenía poco que contar a los especialistas británicos en interrogatorios en el campo de prisioneros Trent Park, destinado a generales y oficiales alemanes e italianos. Pero como los secuestradores pasaron algún tiempo en el pueblo de Anogia durante su marcha hacia la costa sur de Creta el 7 de agosto de 1944, el jefe de la base verde, sargento Heligabe, Joseph Ollenhauer, llegó a Anogia en rojo con un grupo de soldados para reclutar a la fuerza a hombres para trabajos. Sin embargo, después de que se negaron a esta medida forzada, Ollenhauer seleccionó a unos 50 habitantes para llevárselos como rehenes a su base. Pero cuando llegaron cerca de la aldea Damasta Ranch, los partisanos atacaron la unidad de Ollenhauer, mataron a todos los soldados y liberaron a los rehenes. Mientras tanto, desde principios de julio, el capitán de la SOE Moss, enviado de regreso por el general de brigada Barker Benfield en el Cairo, estaba de nuevo en Creta. Allí había llevado a cabo acciones de sabotaje durante la noche del 1 al 2 de julio, organizadas por los 41 comandos británicos del servicio de lanchas que desembarcaron. En estas operaciones, que duraron hasta el 29 de julio, se llevaron a cabo ataques exitosos contra parques de vehículos y depósitos de combustible. Durante estas acciones, murieron unos 30 soldados alemanes. El 29 de julio, los 41 comandos abandonaron la isla nuevamente, después de que el 7 de agosto se tendió la emboscada mortal para el sargento Ollenhauer y sus soldados. Moss, el 8 de agosto de 1944, emprendió una especie de guerra privada con un ataque junto a 8 partisanos cretenses y 6 prisioneros de guerra rusos fugados cerca del pueblo de Damasta. Quería impedir que las tropas alemanas atacaran Anoja. Después de que su grupo logró destruir algunos vehículos militares alemanes que pasaban, atacaron un camión de la Wehrmacht ocupado por infantería y un vehículo blindado que los acompañaba. En el proceso, murieron 35 soldados alemanes y 10 italianos. Pero el cálculo de Moss de que así habría salvado a Anoja no resultó como esperaba. Porque ahora el general Müller, a quien los cretenses llamaban el carnicero, tenía otra razón para responder con las llamadas medidas de represalia. El 13 de mayo se emitió una orden redactada en griego y en un inglés torpe, en la que H. Müller hablaba de sí mismo en tercera persona. Y la traducción alemana de Wikipedia: la muerte del sargento Ollenhauer y sus hombres es omitida por la orden del comandante alemán de la guarnición. Como la ciudad de Anoja es el centro del servicio secreto inglés en Creta, como los habitantes de Anoja cometieron el asesinato del sargento y su base Yenigabe, como los habitantes de Anoja llevaron a cabo el asalto de Damasta. Como en Anoja, los guerrilleros de los diferentes grupos de resistencia han encontrado refugio y protección, y como los secuestradores del general Greipe usaron Anoja como campamento de paso, ordenamos su completa destrucción y la ejecución de toda persona masculina de Anoja que se encuentre dentro del pueblo y en un radio de 1 kilómetro. El comandante de la guarnición, H. Müller. Luego, en la madrugada del 13 de agosto de 1944 unidades del Regimiento de Granaderos 65 de la División 22 de Infantería ingresó a Anoja, donde, en el curso de las llamadas medidas de expiación, ejecutaron entre 25 y 30 habitantes y después de un saqueo exhaustivo, volaron una gran cantidad de casas. Uno de los oficiales de inteligencia en la isla, Ralph Hadley, Stockbridge, en el centro de la imagen con gorra de servicio, declaró más tarde:
Cito, que el ataque completamente indeseado por ellos contra los alemanes en Damasta por parte de Moss contribuyó a la destrucción de Anogja. Después de que los grupos partisanos cretenses olieron la oportunidad y aumentaron sus ataques contra las tropas de ocupación alemanas e italianas, innumerables personas inocentes murieron violentamente debido a las medidas represivas que se llevaron a cabo después, y que los dos protagonistas británicos describieron su empresa casi como una guerra privada en los términos más brillantes y les gusta enfatizar su papel en ello. No cambia el hecho de que el alto ejecutivo del Comité de Operaciones Especiales, el teniente coronel Beacham's Sweet Escort, tenía razón cuando él se pronunció en contra de una operación de secuestro que podría ser explotada propagandísticamente, pero también opinó que una empresa así, llevada a cabo por unos cuantos soldados y apenas coordinada, no tiene ningún beneficio militar en la guerra, sino que, en cambio, podría destruir mucho y terminar sangrienta y cruelmente para un civil.